años. Es una tremenda responsabilidad el llevar la palabra del Señor, sobre todo para intentar ser colaborador y ser discípulo y ser amigo y tantos adjetivos como el Señor nos daba. Bueno, quiero empezar dándoos la bienvenida a todos, porque veo por aquí caras que no son habituales, otras caras que son más recientes, otras caras que nos han visitado en alguna otra ocasión. Y bueno, pues si además hoy es la primera vez que estás aquí o estás buscando una iglesia donde echar raíces, o si vienes cansado de la vida, de dar vueltas por ahí buscando un lugar donde finalmente tu alma pueda descansar, donde tu alma pueda tener ese remanso de paz, quiero que sepas algo desde el minuto 1. De corazón a corazón, sin rodeos, sin religiosidades. Esta no es una iglesia de gente perfecta. Eso lo tenemos que tener muy claro. De hecho, si estás buscando una congregación santa, impecable, sin mancha, mejor te vas. Mejor te vas, porque en el momento donde entraras tú y yo, ya no sería sin mancha, ya no sería santa, ya no sería irreprensible, porque somos seres humanos. Y como seres humanos que somos, fallamos. El momento en que tú y yo entremos en esa iglesia es como la nuestra, una iglesia imperfecta. Buscando la perfección, buscando la santidad, buscando la entrega al Señor, pero imperfecta. En base a que somos imperfectos, pues tenemos que saber que igual que en la calle, la sociedad nos exige tener una máscara puesta, dentro de la iglesia, no de esta, sino de todas, hay gente que va con la cultura de la máscara. La cultura de la máscara es: ¿cómo está, hermano? Bien, de gloria en gloria, de victoria en victoria, y estás hecho polvo por dentro. La cultura de la máscara es el típico selfie, la típica foto: el trabajo me va bien, todo me va maravilloso, gloria a Dios. Esta mañana he tenido mi devocional, gloria a Dios, aleluya. Tenemos unas palabras que son de un argot muy religioso, pero el Señor huía de la religiosidad. A veces de manera triste, en entornos religiosos, se finge con una liturgia, se finge con un proceso que parece que buscamos los ángeles por ahí volando para engancharnos de un ala y salir volando, cuando realmente somos gente imperfecta. Somos gente que tenemos fallas, somos gente que venimos con una semana dura, somos gente que venimos no arrastrándonos, pero sí que tenemos problemas en la vida. Y como ha dicho nuestro hermano, venimos no porque nosotros queramos. No nos creamos que nosotros venimos porque queremos. Venimos porque Dios ya tenía dispuesto que hoy tú y yo estuviésemos aquí. Eso es una disposición del Señor. Y está escrito. Tan importantes somos como para que esté escrito, pues está escrito de que hoy estemos aquí. ¿Por qué? Él sabe. Él sabrá. Aquí venimos a darle honra, a darle gloria, a darle toda la alabanza. Torpemente, porque somos humanos, pero algún propósito tiene el Señor. Para los que de verdad buscan algo diferente, una verdad profunda que ni la religión suele tener en cuenta, yo les invito a que abramos la Biblia en el primer capítulo de Mateo. Es una historia que al principio, cuando la leemos, parece aburrida. A mí, el primero. Yo tengo que confesar que cuando yo escuchaba la Biblia por la noche audible, ponía Mateo 1 y me quedaba dormido directamente, porque parece el libro del padrón de Israel. Entonces, claro, uno dice: esto lo paso de largo, paso al capítulo 2, porque si me empieza a explicar
que si Luis es sobrino de Pilar, que Pilar tiene la relación con Marta, que Marta con Antonio, Antonio... Yo qué sé, yo me pierdo. Y entonces eso me servía para dormirme, así que yo te lo confieso. Pero hoy quiero que busquemos algo distinto. Vamos a buscar algunas perlas en la palabra que hay veces que pasamos por alto, porque las leemos, pero no nos damos cuenta. Mira, en el libro de Mateo, nos aparece una lista muy aburrida, monótona, larga de nombres antiguos, difíciles de pronunciar. Y claro, lo que pensamos es que es genealogía, ¿vale? Un terreno aparentemente seco donde no hay nada. Pero para entender lo que tiene de magnitud este pasaje, saber que está escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo, como toda la Escritura, y cuando aparecen esos nombres es por algo. Mira, en el antiguo Imperio Romano, y sobre todo en el pueblo judío, los árboles genealógicos tenían que ser una cosa intachable, tenía que ser una cosa fantástica, tenía que ser una genealogía correcta y pura. Es más, la gente que no era de dudosa, digamos, honorabilidad, se quitaban de en medio. No aparecían en ese árbol genealógico. Eso lo tenía. Y de hecho, si te vas a los días de hoy, no hace mucho tiempo, los años 40, los años 50, cuando alguien tenía un crío, tenía una cría con una enfermedad mental, algo, alguna cosa rara, los tenía escondidos en su casa. Los tenía escondidos. O había alguna enfermedad rara que lo quitaban de en medio, como si esa persona hubiera muerto, como si no existiera. De hecho, a mí mi suegro me cuenta que un familiar suyo tenía a alguien, no recuerdo quién, no lo pongo en pie, pero que lo tenían ahí como encerrado, y que darían todo el dinero del mundo para que se restableciera. Pero sí es verdad que la condición humana hacía que se avergonzara de ese familiar. Mucho más si es un ladrón, mucho más si ha tenido algún infortunio importante que haya trascendido la publicidad en cualquier sentido. Yo me llamo Ricardo Dalí, como ha dicho nuestro querido hermano y pastor Miguel. Ricardo Dalí. Y cuando me dicen Dalí, pues, sí, la familia del pintor. Oye, pues sí, pues me gusta. Pero ¿y si Dalí hubiera sido un violador? ¿Y si Dalí hubiera sido como el Lute, que antiguo soy? ¿O y si Dalí hubiera sido una persona que no hubiera trascendido bien a la sociedad? Yo me arrepentiría y diría, somos la otra parte de la familia. Estuvimos en Jaén de vacaciones y el apellido Valdelvira, que tiene que ver con la familia, también había un Valdelvira, pero era otro tipo de Valdelvira, que era el mismo Valdelvira, pero había una diferencia de aquí, de estatus y de que, bueno, había habido un embarazo por en medio, se ocultaban esas cosas. Y hoy se sigue haciendo. En mayor o en menor medida se sigue haciendo. Sin embargo, cuando Jesús entra en la historia, Él nos enseña su árbol genealógico completo. Ahí en Mateo se narra el árbol genealógico, las generaciones, 14 generaciones hasta David, 14 generaciones posteriores. Era la generación de la que procedía humanamente el Rey de Reyes. Y Él no se avergüenza de ninguno de los que están. Tal es así que mira, Mateo capítulo 1, versículo 3. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Para los que no estén muy habituados con esta historia, Judá tenía 3 hijos y su nuera era Tamar. Se casó con el primero y el primero, bueno, te invito a que leas el capítulo 38 en Génesis, que es muy bonito. Primero falleció. Y entonces le dijo, mira, ve al siguiente,
y despósala para que tuviese descendencia. Y la palabra nos narra de que tal era el antecedente de su primer hermano, que él no quería tampoco dejarla embarazada, y dice la palabra literalmente que cuando se acercaba a ella vertía en tierra. No quería dejarla embarazada. También murieron los dos. Y el tercero era menor. Y Judá le dijo, bueno, pues vete con tu familia. Hablamos en aquella época, volver una mujer viuda a su familia. Y cuando llegue más o menos la edad, pues te desposamos con él. Pasó el tiempo, Judá enviudó y no le ofrecía el tercer hijo a ella. ¿Recordáis esa historia donde una mujer se disfrazó de prostituta y fue a ella, Judá, y le entregó su capa, su báculo, porque no tenía un cabrito para darle, y la dejó embarazada? Esa mujer era Tamar. Y aparece en el árbol genealógico de Jesús. Y Jesús no se arrepiente. No se arrepiente de gente fallida, de gente como tú y como yo. No se arrepiente. No. Es más. Te sigue diciendo en el mismo libro de Mateo, en el versículo 5, Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró a Ruth a Obed. ¿Os suena Rahab? Era una prostituta. Rahab fue la prostituta que nos cuenta la palabra de cuando iban a pasar a la tierra prometida. Protegió. El Señor no se arrepiente de que aparezca también Rahab en su árbol genealógico. Imagínate cuánto te ama. Que cualquiera la Biblia está llena de personajes fallidos, de personajes para que aprendamos los fallos, para que corrijamos los fallos con la ayuda de Dios. Pero Dios no se arrepiente de nadie que forme parte de su familia. No hace excepción de personas, ni del más pequeñito, ni del más insignificante, ni del más importante. Ahí allá, si te crees más importante, sería un gran problema. Por si fuera poco, sigue hablando en el libro de Mateo, en el versículo 6, añade: el rey David engendró a Salomón, de la que fue la mujer de Urías. Recordáis que era Betsabé, ¿no? Y que la hizo en adulterio, y que la hizo en fornicación, y que fue la gran caída del rey David, el gran pecado que alojó a un personaje que tenía un corazón semejante a Dios. El Espíritu Santo decide poner por escrito el pecado del rey más grande de Israel, para que quede constancia que en el árbol genealógico de Jesús había muchas imperfecciones. Así que, mira, la gran perla de esta mañana es: ¿por qué Jesús permite que aparezca todo este linaje? ¿Por qué Jesús permite que sea un linaje lleno de cicatrices, de exclusión, de escándalos, de errores? Porque Jesús no se avergüenza de la gente que estamos rotos. No se avergüenza de ninguno de nosotros. Hagamos lo que hagamos. Él no se avergüenza, Él nos ama. Mira, cuando todas estas personas, marcadas por un error, marcadas por equivocaciones, marcadas por cosas que hemos hecho mal en la vida, vamos a identificarnos con estas personas porque fallan como nosotros, porque son humanos como nosotros, porque amaban al Señor como nosotros. Vamos a identificarnos, vamos a meternos en su papel. Todo cambia por completo, cuando llega el toque de la gracia divina y llega el toque de Dios en tu vida. Si hoy estás aquí sentado y piensas que tu pasado es demasiado oscuro, que tus errores familiares te descalifican o que tus fracasos te dejan fuera, mira la genealogía de Jesús.
estamos más que calificados con matrícula de honor para entrar en esa genealogía, por torpe, por tercos y por rebeldes. Estamos en ese grupo donde Dios ama a sus hijos. Cuando entendemos esta verdad, hay una historia maravillosa en el Antiguo Testamento que es la historia de Jacob. Muchos la conocéis, muchos la conocéis. Para comprender lo que sucedió, hubo una noche que hubo un encuentro místico. Para ser muy breve, Jacob empezó en su vida a trapichear con ciertas cosas. Le compró la primogenitura al hermano por un plato de lentejas. Aprovechando que tenía hambre, le colocó las lentejas y se quedó con la primogenitura. Engañó al padre porque se puso una piel para engañarlo, para que el padre le diera la bendición. Es decir, usurpando. Muchos utilizan este texto para decir, el reino de los cielos es de los que lo arrebatan. Sí, pero no engañando. No engañando. Yo puedo ser una persona activa, pero si te engaño ya es otra historia. Pues mira, en el capítulo 32 de Génesis, ¿vale? Jacob no era un hombre de paz, era un hombre de huida continua, ¿vale? Su propio nombre, el nombre de Jacob significa el que suplanta, el que agarra por el talón, y eso tiene una cosa muy trascendente que ahora después lo entenderéis, o el tramposo. Hoy podríamos decir que un pinta, va buscando un beneficio. Fíjate tú, estamos hablando de Jacob, pero es que de cualquier personaje que busques en la Biblia, de David, de cualquier personaje que busques nos podemos identificar porque erramos y fallamos igual que ellos. Mira, toda la existencia de Jacob se había basado en la astucia. Desde primera hora planificó cómo quitarle la primogenitura a su hermano, planificó cómo quitarle la bendición al padre, planificó un montón de cosas en su vida que estaban en base a manipulación y a engaño. Hoy también existen esos tipos de personas. Hoy también existen esas personas. Mira, hay personas que de hecho van a ver cómo te pueden engañar desde el minuto uno. Desde el minuto uno. La historia después de Jacob fue con su suegro Labán, y aparte de que dicen que quien roba un ladrón 100 años de perdón, dice un refrán, ¿no?, del mundo. Le tocó a un suegro que quería engañarlo también. Lo engañó primero con la primera hija, después le engañó con la segunda, después con las ovejas, después las ovejas listadas, después las rayadas, después te cambió el sueldo. Y entre los dos estaban constantemente negociando. Era una lucha constante de mente, de ver quién engañaba al otro y a ver quién podía llevarse el gato al agua. Jacob lo que quería era irse con su familia y quería irse con sus ovejas y demás. Pero claro, esas personas liantes y embaucadoras existen hoy. Pues mira, Jacob se ve obligado a salir de la tierra de Labán, ya que estaba con su suegro, y regresar a Canaán. Y de camino de vuelta se topó con la peor de sus pesadillas. Y la peor de sus pesadillas es que se enteró que su hermano Esaú, al que le quitó la primogenitura, al que le engañó suplantándole la bendición, al que se fue corriendo con la connivencia de la madre y se quitó de en medio y lo dejó desesperado y hundido, venía con 400 hombres, no precisamente para desearle feliz Navidad. Venía a matarlo. Quería matarlo. Había jurado matarlo y iba por Jacob, desde un principio. Pero quiero que visualices esa escena. Mira, están en un vado, el vado de Jaboc, y el vado de Jaboc es un afluente del río Jordán, un torrente que va por un desfiladero profundo, estrecho, rocoso, un callejón sin salida. Geográficamente estaba atrapado entre las montañas y el avance implacable de su hermano. O sea, que se lo veía venir, que decía, me va a dar por todos lados.
Pero ¿qué es lo que hace Jacob ante esta crisis? Lo mismo que había hecho toda su vida, lo mismo que había hecho planificar y había estudiado y había visto cómo ganaba la primogenitura y cómo hacía lo otro, diseña una estrategia militar impecable. Jacob divide a su familia, estaba casado con las dos hijas de Labán, divide a su familia en dos y a sus criados en dos campamentos, pensando que si Esaú ataca a uno, el otro puede escapar. Divide y vencerá. Luego prepara un gigantesco soborno. Dice, espérate, como viene mi hermano, voy a mandarle muchos presentes para ver si lo calmo un poquito. Le mandó cientos de cabras, ovejas, camellos, vacas, dividido en manada, ordenando a sus siervos que le digan, Esaú, esto es un regalo de tu siervo Jacob. Él pensaba que podía comprar el perdón de su hermano, pero el perdón no se puede comprar con riqueza, ni se puede comprar con inversiones. El texto dice realmente así que se quedó Jacob solo, con los dos campamentos divididos, con el hermano que venía de frente, y se queda solo. En ese momento, a solas, en esa noche oriental, calurosa probablemente, donde lo único que oía era la agüita en las piedras, y estaba esperando no oír que viniese su hermano. A ella no le servían sus riquezas, no le servía nada, estaba solo. ¿Cuántas veces te has visto tú? Solo, sola, ante el peligro y sin nada. Como se suele decir, con una mano delante y una mano detrás. Totalmente solo. Ahí no lo podían defender sus siervos. Nadie podría detener las espadas de esos 400 guerreros. Y estaba en un silencio aterrador, y de repente nos narra la palabra que viene un varón misterioso, una manifestación visible de Dios, que aparece en la penumbra y empieza a pelear con Jacob. Esa pelea que recordamos en la palabra, que el ángel del Señor pelea con Jacob. Jacob con miedo, Jacob desesperado, Jacob hundido, largaba a aguantar por todos lados. Se defendía como tú y yo nos podemos defender, como un gato, panza arriba. Y el ángel del Señor estuvo toda la noche peleando. Toda la noche peleando. Nos dice la palabra en Génesis 32, 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Tocó. El toque de Dios. Tocó. De un puñetazo lo podría haber mandado a 100 metros. Lo podía haber fulminado, lo podía haber hundido. Tocó, simplemente tocó. El resultado es que el muslo queda descoyuntado, una cadera dislocada, y simplemente por un toque, con una cadera dislocada, o se arregla o te quedas cojo para toda la vida. Probablemente lo dejó cojo para toda la vida. ¿Por qué? Porque el toque en la versión original viene como naga. Por eso quiero insistir mucho, naga. No es un toque brusco, no es un toque fuerte, no es un toque que tenga que ver una manifestación, no. Naga no se usa nada más que para escribir un roce, un toque leve, o hacer un contacto suave, o incluso una caricia. En ese momento de la pelea, el ángel acaricia la pierna y lo deja dislocado.
Jacob, un hombre fuerte, Jacob, un hombre acostumbrado al trabajo del campo, que usaba toda la fuerza, toda la adrenalina, sudando, jadeando, forcejeando con violencia, peleando con el ángel, y el ángel simplemente le toca y lo descoyunta. No necesitó desplegar una legión de ángeles, no necesitó desplegar un poder que viese Jacob, simplemente un naga, un toque. Nosotros muchas veces nos hace falta ese toque que nos descoyunte, ese toque que nos rompa. ¿Sabéis por qué descoyuntó a Jacob? Porque llevaba toda su vida huyendo de Esaú, toda la vida corriendo, toda la vida huyendo. El arma que tenía eran sus piernas para correr y para huir. Ya no vas a correr más, te vas a quedar cojo. Ya no vas a huir, vas a enfrentar tu problema. El Señor quiere que enfrentemos nuestros problemas. Y nosotros no tenemos a Esaú, que lo tenemos ahí enfrente, que viene por nosotros, no. Nosotros tenemos nuestros títulos académicos, nuestra cuenta bancaria, nuestras conexiones políticas o sociales, nuestra elocuencia, la capacidad, son las armas que tenemos nosotros, son las cosas que nos hacen a nosotros enfrentarnos a la realidad, enfrentarnos a los problemas, hasta que viene Dios y te da el toque. Suave, sin cosas grandes, y te quedas con una mano delante y una mano detrás. Te quedas sin dinero, te quedas sin trabajo, te quedas sin esposa, te quedas sin esposo, te quedas sin familia, te quedas sin casa, te quedas sin... donde tú tengas tu riqueza puesta en tu corazón. El muslo anatómicamente es el punto de apoyo. Y eso es lo que le permite a un soldado estar fuerte. El muslo, sabía el Señor dónde tocaba. Era lo que iba a hacer que Jacob se quedara allí para enfrentar. Y no lo hace por sadismo, sino por amor, por delicadeza. ¿Cuántas veces el Señor nos lleva a situaciones que ya hemos vivido, que no hemos superado, para que las volvamos a enfrentar y a superar? ¿Cuántas veces el Señor nos lleva a situaciones que hemos tenido en la vida, fracasos, para que, como Pedro echó la red en su nombre, volvamos a intentarlo? ¿Cuántas veces el Señor quiere que pasemos el escalón? ¿Cuántas veces el Señor quiere que maduremos en algo, que no seamos niños, que estemos siempre quejándonos de que cuando no podemos por nuestra fuerza, cuando no podemos por nuestros medios, entonces es cuando recurrimos al Señor? Claro que hay que trabajar, pero hay que confiar en el Señor desde el minuto uno, ponerlo todo en sus manos, y lo poco que tengamos ponerlo a su servicio. Acordaros de los panes y los peces. Lo poco que tengo te lo pongo, Él lo multiplica. A veces hay tormenta y crisis que atravesamos en nuestro caminar. Yo no sé cómo estás tú. Puedes tener una crisis en tu matrimonio, puedes tener un fracaso financiero, un diagnóstico médico que te deja frío, ¿verdad? Te deja frío ante cómo luchar con nuestras armas. Tú dices, ¿yo cómo voy a luchar contra una enfermedad si yo no puedo controlar mi cuerpo? Un espíritu vacío, un espíritu que no te llena en la iglesia, un espíritu que te hace estar dudando y cambiando de iglesia a iglesia. Hay veces que la señal de Dios no es que nos haya abandonado. Hay veces que sentimos que Dios nos ha abandonado. A lo mejor es el toque de Dios. A lo mejor es el toque de Dios que está dejando que hagamos en ese tiempo lo que tenemos que hacer. Hay un versículo que repite mucho nuestro hermano Miguel y es: estad quietos y ved que yo soy Dios. Dios actúa con hijos quebrantados. Era el roce del cielo tocando nuestra vida para detenernos a tiempo antes de que nos destruyamos. Es el toque de Dios. Es que nos podemos llegar a destruir nosotros mismos. Somos tan torpes que podemos llegar a destruirnos nosotros mismos. Hay personas, quizá en este lugar, que llevan meses, años peleando
peleando con situaciones, desgastándose a puñetazos, que tu problema es la bebida y te estás peleando con la bebida, que tu problema es el carácter y te estás peleando con el carácter, que tienes una adicción, que si es el tabaco, que si es lo que sea, y te estás peleando. Si te estás peleando es porque tú mismo no estás conforme con esa situación, porque lo grave es que dijeras, me da igual, entonces estás en una situación de pecado que te da igual, eso ya es más grave. Pero si tú estás peleando, si estás intentando arreglar tu vida, si pierdes el sueño de esas noches que no se duermen, esas facturas que hay que pagar, esos problemas que hay que enfrentar, esas relaciones laborales o esa relación familiar. Hay que entender una cosa, iglesia. Tenemos que dejar de pelear en la carne. Nuestras fuerzas no son suficientes. Son fruto de la inseguridad que tenemos, son fruto de la rebeldía que tenemos, son fruto del querer a la fuerza conseguir las cosas. No. En un solo segundo, bajo el toque del Espíritu Santo, todo cambia. En un solo segundo. ¿Cuántas veces ha habido una discusión, ha habido una bronca y has clamado al Señor y has ido pensando que tu matrimonio estaba roto, pensando que no tenías otra oportunidad y has vuelto y el Señor le ha dado la vuelta a la tortilla? Pero así, ¿cuántas veces has dicho, esto es un milagro, has ido a esperar una prueba médica y esperabas un resultado que fuera y el Señor le ha dado la vuelta a la tortilla? El toque del Espíritu Santo en nuestra vida es lo que va a marcar la diferencia. Pero hay que dejarse tocar por el Espíritu Santo. Hay que dejarse tocar. Mira, esto tiene que ver con nuestro orgullo y con nuestro ego y con nuestra forma de ser. Mientras que nosotros confiemos en lo que podemos o no podemos hacer, no le estamos dando lugar al Rey de Reyes. Mientras que nosotros queramos solucionar las cosas a nuestra forma de ser, no le estamos dando lugar a Jesús, no le estamos dando lugar al Espíritu Santo. A la mentalidad humana le fascina el evangelio de la comodidad, que todo vaya bien, gloria a Dios, oramos, todo va bien, todo va perfecto, oramos por sanación y sana, pero ¿y si no sana? ¿Y si oramos por sanación y la persona fallece? ¿Y si oramos porque un negocio vaya y ese negocio se hunde? ¿Y si oramos porque nos abra puerta en un sitio y nos la cierra? ¿Por qué? Porque la oración también tenemos que acostumbrarnos que se contesta con un no, para protegernos. Para protegernos. O capaz tú le das a tu hijo todo lo que te pide. Si le estuvieras dando chuche todos los días, al otro día estás en urgencia con el niño, con una gastroenteritis. Hay cosas que no convienen. Y Dios sabe lo que conviene en nuestra vida. Pidamos lo que pidamos, Él nos va a dar siempre lo mejor, lo que nos hace falta, no lo que nosotros creemos que necesitamos. Mira, queremos que Dios venga a nuestra vida como un decorador de interiores, que nos ponga todo muy bonito, todo perfecto, pero el reino de Dios no funciona así. Esto es una obra, esto es una reconstrucción. Esto es como cuando dices tú que quiero cambiar el suelo del cuarto de baño y empiezas por el suelo del cuarto de baño y te llevas 7 meses de obra, porque lo cambias todo. Le das una vuelta al piso que lo cambias todo. Y al final, cuando has terminado de pintar, hasta los marcos y las puertas. Porque al final nos gusta dar un retoquito con la brocha. Ya nos volvemos hasta, en ese sentido, cuando hay una transformación completa. Las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas. Pero nosotros no somos nuevos, tenemos una historia, tenemos una mochila, tenemos un pasado, tenemos muchas experiencias. Eso es lo que tenemos que intentar quitar de nuestra vida. Si tienes un perdón pendiente, perdona, porque sufre más el que tiene que perdonar. Si no lo hace, es que la persona a la que tiene que perdonar.
Esta mañana he visto en un sobrecito de azúcar que ponía el veneno, no, lo tengo por aquí, el odio es como el veneno que te lo tomas tú, pero que quieres que le surta efecto a la persona que quieres que, o sea, que te estás quemando por dentro. El odio es malo, el odio es malo, la superseguridad es mala. El reino de Dios funciona de forma totalmente distinta. De forma totalmente distinta. Él hace obras maravillosas con gente como nosotros. Él nos recuerda que la semilla tiene que pudrirse en la tierra para que dé fruto. Él nos enseña que cuando tenemos las manos vacías es cuando Él construye desde cero, porque Él es creador. Que se nos olvida. Creador. Si Él quiere hacer algo, puede cambiar las leyes de la física, de la química, llover para arriba, que el sol salga por abajo, que la hierba crezca hacia abajo, puede hacer lo que quiera. Es Dios. Y nosotros hay veces que lo limitamos a nuestro concepto humano de Dios. No. Lo mismo que hoy los médicos no saben más allá del 20% del cerebro, imagínate lo que nosotros podemos saber. Además, Dios para cada uno de nosotros es distinto. Sí, porque Dios nos crea a cada uno de forma distinta. Y la diversidad de Dios es la unidad. Muy difícil de entender. Para Luis Dios es de una forma y para mí es de otra. ¿Por qué? Porque pensamos distinto. Tenemos un mismo sacrificio que nos une, pero tenemos gustos distintos. A él le gusta el mate y a mí el café. Por favor, el mate. Tiene que estar bueno. Tenemos gustos distintos. Tenemos que saber que Dios es muy grande. Dios es lo más grande, Dios es lo que nos une, el Señor es lo que nos une. Nuestro orgullo, nuestra rebeldía, es lo que hace que nos separe. Mira, hay otros ejemplos en la Biblia. Nos vamos al ejemplo de Moisés. Moisés era un príncipe de Egipto, era un príncipe que estaba, que iba a tener, iba a ser el heredero, lo trataban de maravilla, lo preparaban, lo enseñaban, pero un día se tomó la justicia por su mano, mató a un siervo, lo escondió en el desierto, ¿y qué pasó? Todo lo que tenía, todos sus títulos, todo su dinero, tuvo que salir como exiliado de Egipto antes de que lo mataran. ¿Y qué pasó? No lo tuvo 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, 40 años lo tuvo en el desierto con cabras, al príncipe de Egipto, preparándolo para que cuando ya no tenía ese orgullo, ya no tenía esa condición, ya no sentía eso, un día apareciera una zarza ardiendo y se le apareciera el mismo Dios. Y él mismo ya, fíjate si estaba bastante bajito, que decía, a mí no me mande que yo no sé hablar, que yo soy tartamudo, que no me mande que... Y le dijo, mira, una serpiente, y mira, mete tu mano y sácala. Le mostró milagros, pero pese a eso estaba ya el pobre tan hundido que decía, que no, camino, que con Aarón. Bueno, como nos pasa muchas veces, yo solito no, con mi hermano. Bueno, el Señor lo utilizó. Pero es que hay otros, sí que la Biblia está llena de gente como yo que fallo y como tú que falla. No te creas que tú no fallas. Pablo enseñado con Gamaliel, de los mejores eruditos de la época, el mejor religioso, era fariseo, era ciudadano romano, preparado también con los griegos, que hablaba en idiomas, que hablaba todo, pero que perseguía a los cristianos para matarlos y además con autorización del sumo sacerdote y demás. Es decir, Pablo hacía lo que le daba la gana, donde quería y como quería, hasta que un día, en su camino a Damasco, ¡pum!, el toque de Dios. Y lo dejó ciego. Tuvo 3 días ciego. ¿Para qué? Para que después fuese el apóstol tuyo y mío de los gentiles.
para que después fuese el apóstol que más vehemente defendía el Evangelio y que quitaba más las tonterías y las normas de la circuncisión y del tabique y de en el muro y de en el templo, quitaba todas las tonterías porque predicaba como Jesús. En los caminos, en la calle, en la sinagoga siempre se estaba peleando. Jacob, que después le dijo, ya no serás más Jacob, no vas a ser más el embaucador, no vas a ser más el embustero, no vas a ser más el que va huyendo, te llamarás Israel. Moisés, que después lo cogió y le dijo, ve y saca a mi pueblo. Y Pablo, tres grandes que fallaban como tú y como yo, pero que un día les llegó el toque de Dios. Y en ese toque de Dios es cuando rindieron, cuando pensaron. Y hoy quiero decirte que si estás aquí sentado en esta iglesia y sigue que en tu vida estás cojeando, que en tu vida tienes algún área que estás cansado de sostener una fachada que no es la correcta, que tú lo sabes y que yo lo sé. Yo sé la mía, no la tuya, por supuesto. Si ya no das más, si tu matrimonio está en crisis, si económicamente estás mal, si estás buscando una iglesia distinta, si es la primera vez que vienes, un lugar donde realmente te puedas quitar la armadura, donde realmente puedas encontrar sanidad porque te restaure el Espíritu Santo, quiero decirte que si esa es tu actitud, estás en el lugar correcto. Estás en el lugar correcto. Aquí, en esta casa espiritual, mira, no nos van a asustar tus dudas, ni tus miedos. No nos va a escandalizar tu pasado, ni tu presente, ni tus debilidades. Al contrario, nos alegra porque así podemos compartir las de cada uno. Pues yo tengo un taco, O sea que lo bueno es que nos exhortemos unos a otros. Mira, Dios se perfecciona en nosotros cuando somos lo honestos que tenemos que ser delante de Él, cuando somos lo sencillos que tenemos que ser delante de Él, y se perfecciona en nuestra debilidad. Recuerda lo que le dijo a Pablo: 3 veces oré por el aguijón que tenía en la carne, por muchos dolores que tenga, por mucha enfermedad que tenga, por mucho diagnóstico que tenga, por muchas pocas esperanzas que tenga. El poder de Dios se perfecciona en esa debilidad. Cuando tú la pones a sus pies y se la entregas y le dices, no puedo con ella, dirige tú mi vida. No intentemos cambiar nuestra vida a base de nuestras fuerzas humanas. No vamos a poder. Te lo digo ya de antemano, por muchos fracasos que he tenido, no vas a poder. No lo intentes solo. No estás solo. Tienes los hermanos de la iglesia. Tienes el apoyo de una iglesia que te sigue. La iglesia somos la novia de Cristo. Somos la novia de Cristo. Tenemos mucho poder en la tierra. Cuando una iglesia se pone a orar, se producen maravillas. Pablo estaba en la cárcel y la iglesia, ¿qué estaba haciendo? Orando. Y las cadenas se rompieron. Y un ángel lo visitó. La iglesia puede interceder y mucho, pero cada uno, como ha dicho antes nuestro hermano, somos piedra viva. Cada uno somos un ladrillo que está con el otro en la casa de Dios. Pero en nuestra intimidad con el Señor, tenemos que interceder por todos. Tenemos que interceder por todos, porque estamos seguros que los demás interceden por nosotros. Tenemos que orar uno por otro. Si es aquí, mejor, porque esta es la casa de Dios. La casa, porque ahora están los hijos de Dios. Cuando nos vayamos, esto es un local.
Ahora mismo Dios está aquí presente, el Señor está aquí presente, la mesa está puesta. Él te dice que te siente, Él te dice que te siente con todos los honores de hijo e hija de Dios, solo que te dejes dar el toque divino, que te dejes dar ese toque que va a cambiarlo todo. Esa es la fe, esa es la fe. Nosotros tenemos que trabajar, claro que sí, pero mira, hay una palabra que debe de quedar en nuestro corazón, y antes lo he dicho, en 2 Corintios 12, 9, es lo que le dice Jesús al apóstol. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu y mi debilidad. De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Yo te invito a que hoy nos quitemos esa armadura, no la armadura que nos habla de el casco, el yelmo, de la fe, la espada, no. La otra armadura, la que nosotros tenemos debajo de esa, la que tenemos miedo porque somos vulnerables, la que tenemos miedo porque nos hablan y se nos cae la lagrimita, porque nos toca en la fibra. Esa armadura es la que nos tenemos que quitar. Esas capitas de cebolla nos tenemos que quitar. Yo te invito a quitarte esa armadura, sobre todo la de la apariencia. ¿Cómo estás? Estupendamente. Si no estás bien, no estás bien. Y si estás bien, estás bien. Deja de huir de tus crisis, de mi crisis. Dejemos de correr en círculo, porque hay veces que estamos corriendo en círculo y vamos al mismo sitio. Sentimos que no avanzamos, que estamos en el mismo sitio. Y no avanzamos. ¿Por qué? Porque es por nuestras propias fuerzas, nuestros propios méritos, y como le pasaba a Jacob. La estrategia, uno en cada sitio, por si viene mi hermano. ¿Y qué pasó cuando llegó el hermano? ¿Qué pasó con ese toque divino que estarás diciendo? No me lo ha dicho. Pues te lo digo ahora. Que Esaú sintió misericordia por su hermano cuando lo vio cojear, cuando lo vio llegar y cuando vio reflejado probablemente la cara de su padre, porque cuando tenemos un hermano, siempre que el hermano decimos se parece a papá. Se fue al cuello, lo besó y se hartaron de llorar los dos. Ese fue el encuentro entre Esaú y Jacob, y eso no lo había preparado Jacob. Lo preparó el mismo Dios. El mismo Dios está preparando ese encuentro para ti con lo que tienes, con tu problema, con tu carga, con tu dificultad, con lo que tú ves que no hay solución. Así que entendamos esta mañana que no hay otra manera de romper nuestro viejo yo, sino dejar que el diseño divino surja, entre en nuestra vida, que lo dejemos. Dejemos que el toque de su gracia toque nuestra necesidad más profunda. Piensa ahí tu necesidad más profunda, la que tienes ahora mismo realmente, y ponla a los pies de Dios. Y estate quieto y ve que eres Dios. Eso no significa quedarnos en el sofá, hacer lo que realmente vemos que podemos hacer, pero no pensando que por nuestros propios medios lo vamos a cambiar. No. Si dejamos que ese toque de la gracia nos toque, si dejamos que ese toque de la gracia nos transforme. ¿Te acuerdas la historia de Judá con Tamar, que se acostó con ella, como era una prostituta? Acuérdate del título de Jesús: el león de la tribu de Judá. Él es el león. El otro es el baboso, que está como un león rugiente, pero no es un león, como un león rugiente. Nuestros miedos lo hacen oír como un león. Nuestros miedos a enfrentarnos a las situaciones nos hace entender que es un león. Nuestro pánico, oímos como un león, pero el verdadero león de Judá, si está en tu corazón, es el que cambia.
al Esaú que viene de frente y que nos quiere matar, a bendecirnos, a abrazarnos, a besarnos y a llevarnos a esa situación que no esperábamos en cualquier área de tu vida. Y si la respuesta es no, confía, porque Él no deja a ninguno de sus hijos sin contestar una oración. Seguramente nos está protegiendo de algo que puede ser peor. Así que, como te decía esta mañana, si vienes por primera vez buscando una iglesia santa, esta no lo es. Intenta, pero no lo es. Y si te sientes con esa cojera espiritual, con esa gana de querer avanzar y poniendo toda la confianza en el Señor, bienvenidos a la casa, bienvenidos a tu casa, bienvenidos al taller de reparación donde todos somos cacharros que estamos rotos, averiados y en vías de reparación. Así que el Señor nos bendiga y nos ayude a que seamos sensibles a este toque y que no esté nuestra rebeldía, nuestra cabezonería y nuestra terquedad por encima. Recordemos a Jacob, recordemos a Moisés, fallaban tanto como nosotros. O sea que no, ni lo vas a hacer peor y todavía eres capaz de hacerlo mejor, porque el libro de Hechos se sigue escribiendo. No está terminado hasta que Él venga. Que el Señor nos bendiga. Amén.